el día de hoy, que por favor, como dije, si hay dudas, consulta o lo que sea que quieran hacer, me interrumpen, no pasa nada, a mí no me molesta. Al contrario, prefiero aclarar todas las dudas que sean necesarias. Así que bueno, vamos a hablar del tema de la receta médica. Y ahí estamos. Sí, ahí estamos, ahí arrancamos. La receta médica, tal como lo dice, creo que acá me está, bien, a los que me dicen que no, ya van a poner el presente, quédense tranquilos que yo cuando terminemos la presentación lo habilito nuevamente, no hay ningún problema por eso. Con respecto al tema de la receta médica, siempre tengan en cuenta que es un documento que es legal. ¿Por qué es algo legal? Porque esto puede y debe ser utilizado únicamente por alguien que está, valga la redundancia, legalmente capacitado y habilitado para prescribir al paciente un determinado tratamiento para que luego sea dispensado por parte del farmacéutico. No lo puede hacer alguien que no tenga matrícula, no lo puede hacer alguien de palabra, tiene que ser alguien que sepa, sobre todo, y que esté autorizado. Uno puede saber, pero necesita tener matrícula, aunque parezca algo obvio, pero así es como se realiza en nuestro medio, salvo los medicamentos de venta libre, que ahora vamos a ver que es una posibilidad donde no necesita que el paciente vaya con la receta a la farmacia. Ahora bien, uy, esperen que está un poco lento el PowerPoint. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es como una especie de transacción, como una cosa que uno le ocurre entre el médico y el paciente, donde en un pedacito de papel, una hojita chiquitita que habrán visto, habrán recibido más de una vez, o habrán visto algún familiar, está resumida en cierta forma la capacidad diagnóstica del médico y la experiencia terapéutica. Para que esto, para tratar de restituir al paciente, aliviar, restablecer la salud, de algo que está ocurriendo a una persona que está atravesando una enfermedad. Lo que pasa es que muchas veces la receta puede estar perfectamente bien, pero si yo no le explico adecuadamente al paciente cómo hay que hacer, cómo se toma la medicación, durante cuánto tiempo, de qué manera, en qué horario, de qué forma, puede ser terapéuticamente inútil, es decir, no le sirve para nada. Un ejemplo muy básico, la levotiroxina que se toma para el hipotiroidismo, hay que tomarla en ayuna y esperar por lo menos entre 30 y 60 minutos antes de tomar algún otro medicamento y desayunar. Si yo no se lo digo al paciente o la paciente que lo tiene que tomar y lo toma después del desayuno, no va a tener el efecto terapéutico deseado. Entonces, por más que yo haga perfectamente bien la receta, si no le explico al paciente, voy a estar en una falla también. Es por eso que la importancia en la claridad en la comunicación con el paciente. O sea, no es solamente vaya y tome esto, o tome esto una vez al día. Si yo no le aclaro determinadas circunstancias o situaciones, como yo le decía previamente, esto va a terminar siendo un problema a la hora de lograr un buen resultado terapéutico. Ahora bien, hay un montón de estudios epidemiológicos, observacionales, donde está demostrado que los médicos no instruyen, o sea, no les enseñan adecuadamente al paciente sobre cómo tiene que tomar la droga, la medicación, el tratamiento que uno le ha indicado. Y eso lleva a que exista entre un 25 y un 50%, fíjense, uno de cada 2 a 4 pacientes que no toman los medicamentos de la forma en la cual esto debería hacerse. Y dentro de esos errores, que principalmente se encuentra, puede ser que la dosis no sea la apropiada y por ende no se va a lograr el efecto deseado, ya sea más o menos, que no sea el medicamento ideal para tratar determinada patología, que no se monitorice, que no se le consulte o se le avise al paciente los posibles efectos adversos, porque ningún medicamento en farmacia está exento de posibles efectos secundarios, ninguno, no existe. Que le dice tome esto que no pasa nada, miente, no existe. Y también la duración inadecuada del tratamiento. Muchas veces pasa, por ejemplo, con los antibióticos, que un paciente le da un remedio, le da un medicamento, en este caso, como le decía, un antibiótico, ¿y qué pasa? Estaba con un proceso, una bronquitis fuerte, y estaba tomando antibiótico, y a las 48 horas, claro,
le cedió la tos, ya no tiene expectoración, no repitió fiebre, ¿qué hace el paciente? Ah, ya estoy bien, ya me curé, lo dejo. Y no hizo el tratamiento a lo mejor de 5, 7, 10 días, no sé, lo que corresponda de acuerdo al caso. Entonces, de ahí es que fundamental. Como también explicarle que hay patologías que son crónicas y que la medicación no es que se termina la caja y se curó la enfermedad o se controló y se acomodó la presión, por ejemplo. Ah, me tomé la presión, estoy 12,8. Al otro día me volví a tomar la presión, estoy de vuelta a 12,8. Ah, ya está, ya me curé, no necesito más la pastilla, ya estoy controlado. O se me terminó la caja y no, ya está, ya hice el tratamiento que me dio el doctor o me dio la doctora. No es así. Aclararle, mire, esto es una enfermedad que es crónica, lo va a tener que tomar de por vida, todos los meses necesita repetir la receta porque tiene que ir con el tratamiento, hay que controlarlo a ver cómo está, hay que ver cómo, si se acomodó o no la presión, por ejemplo, ¿no? O lo que sea que haga falta, o lo que estemos tratando. Y es por eso que la redacción de la receta involucra una serie de parámetros, de normas que lo que intentan es aliviar al paciente, restablecer el estado de salud que tiene esta persona que está enferma y por la cual está consultando. Y muchas veces, para lograr el mejor objetivo posible, hay algunas recomendaciones que pueden parecer, le diría, casi obvias, pero que son importantes seguir. Por ejemplo, que sea legible, la famosa letra de médico, que aunque uno no la tenga en la facultad, va a ver que cuando escribe, 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 se empieza como a deformar. Hoy en día, probablemente a usted ni le toque, va a ser todo electrónico. No es lo mismo hace unos años atrás, sobre todo post pandemia, eso ha influido un montón. Las historias clínicas en los hospitales y sanatorios suelen ser electrónicas, las recetas pueden ser en papel, pero en general suelen ser electrónicas. Ahora vamos a ver. Pero por la duda, siempre clarito todo. Y sobre todo lo que le decimos al paciente, y le damos por anotado, se toma una de estas cada 8 horas, se toma una de estas en ayuna, dárselo clarito, porque si se lo digo, a lo mejor el paciente salió y al otro día se olvidó cómo tenía que hacer. Si se lo escribo y no se entiende lo que le escribí, va a ser lo que le parezca también. Siempre en un lenguaje correcto, claro, conciso, que se entienda, que se entienda. Y en nuestro país, las drogas se prescriben por nombre genérico. Eso recuerden. Yo no puedo recetar amoxidal, tengo que recetar amoxicilina, para que quede claro. Ahora bien, muchas veces también ocurre que uno receta una droga, tantos miligramos, tiene que tomar tantos mililitros, pero ¿cómo la mide el paciente en la casa? Y a veces agarra la cucharita, la famosa cucharita de cocina. Y entonces esa cucharita que uno tiene en la casa no es lo mismo la de té que la de café, ni hablar que la de sopa. Entonces por ahí puede cambiar el volumen de lo que el paciente recibe. Con una simple cucharita de té, a lo mejor no es la misma que tengo yo en mi casa que la que tiene cualquiera de ustedes. No es la misma la de tal marca que la de tal otra. Y los volúmenes, fíjense que varían considerablemente. No es lo mismo 2,5 mililitros que 7,8. Entonces, fíjense la importancia del tema de la cucharita. En esos casos también pasa lo mismo con la gota. Uno le dice, no, tómese 5 gotitas. Y la gota tiene algunas cuestiones especiales, que va a depender el tamaño de la gota, del líquido que se dispensa, por ejemplo, el peso específico, la temperatura, la viscosidad, el orificio del gotero, el ángulo en que se sostiene el gotero, si estuvo guardada en heladera o no, si se enfrió demasiado, se cristalizó, si no lo agité previamente y quizás uno puede ver que queda como un sedimento en el fondo y arriba todo más la parte líquida, entonces uno tiene que agitarlo bien para que se mezcle bien el contenido. Si yo apreté y en vez de caer 3 gotas cayeron 6, le estoy dando el doble. Uno dice, bueno, pues 3, 6. ¿Cuánta diferencia? El número parece mínimo, pero en porcentaje absoluto estamos hablando del doble. Entonces, ojo con esas cosas. Por lo cual, sobre todo en los chicos, lo más apropiado suele ser una jeringa. Una jeringa donde uno agarra y administra específicamente la cantidad de mililitros que le tiene que dar. Si son 2,4 mililitros, con la jeringa yo puedo perfectamente dosificar los 2,4 mililitros. También, lo habrán visto más de una vez, en los jarabes, sobre todo de los chicos, viene la tapita dosificadora, una tapita transparente que dice 2,5 mililitros, 5 mililitros, 7,5, 10. Entonces también de esa manera uno lo puede tratar de dosificar lo más apropiadamente posible.
lo más correctamente posible. Ahora bien, cuando hablamos de la confección, del armado de la receta, ¿qué es la cosa que no le deben faltar a una receta para que tenga validez oficial? Que sea, como yo le decía al principio, primer diapositiva, un instrumento legal. ¿Por qué? Porque si no cumple con los requisitos, en la farmacia le pueden decir, no, mire esta receta, señor, disculpe, señora, no sirve, no está bien hecha, así esto nosotros no lo podemos recibir. Y lo primero es el membrete. La receta habrán visto los talonarios. Ahora después yo tengo alguna foto a modo de ejemplo y si alguien ya estuvo viendo la clase la habrá visto al final de la misma. Tiene un membrete. El membrete es la parte de arriba donde está la identificación. No sé, dice Hospital Italiano Rosario, o dice Hospital Provincial del Centenario, o dice Doctor Ezequiel Botero. Por decir cualquier cosa, no importa. Tiene los datos de identificación del médico o de la institución a la cual pertenece. Se cae de maduro, pero nombre y apellido del paciente. Si tiene 3 nombres no hacen falta. Primer nombre y apellido sí es fundamental para que esté correctamente. Después, la hora social y el número de afiliados. Hay algunos casos, me ha sucedido, que los propios pacientes te dicen, doctor, póngame el plan tanto porque si no, no me hacen el descuento que corresponde. La realidad es que cuando uno va a la farmacia, hace muchos años ya esto, y a veces los pacientes lo siguen diciendo, pero uno va a la farmacia y al ser todo electrónico, directamente ya le sale cuánto el descuento que le corresponde según el plan que tenga. Pero a veces lo piden, si el paciente le dice, doctor, póngame, yo tengo de plan, no sé, 210, y bueno, o de plan 210, y ya está. Y se evitan un inconveniente para el paciente y que sobre todo vuelva si es que lo avisó. Si no lo avisó, en general no es obligatorio, pero echa la ley, echa la trampa, cada obra social tiene su vericueto. Después está lo que se llama superinscripción, que es el famoso RP.barra, que significa tómese o despáchese, entréguese, administrese al paciente. Ahora después lo vamos a ver todo esto con ejemplos. Después en la inscripción es lo fundamental, es el cuerpo de la receta, es el alma de la receta, donde está el nombre de la droga y la dosis deseada. En este caso, como yo les decía antes, recuerden que en Argentina los medicamentos se prescriben por nombre genérico. ¿Puedo sugerir marca comercial? Sí, por supuesto, pero no puedo recetar únicamente por marca comercial. Yo no puedo poner amoxidal 500. Tengo que poner amoxicilina 500 miligramos por 14 comprimidos, lo que sea, pero no puedo poner amoxidal 500. ¿Sí? Eso grábenselo, fundamental, porque si no, no se lo venden en la farmacia. Y tampoco hace abreviatura, no puedo poner amoxi 500. Parece pavo, yo sé que hay cosas que le pueden sonar, ¿cómo me está diciendo esto? Pero les juro que esos errores suceden. Y obviamente puedo prescribir 2 medicamentos en uno mismo, en un mismo talonario me refiero. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene una angina y está con fiebre, entonces le quiero recetar amoxicilina y le quiero recetar paracetamol. Entonces, ¿qué hago? Amoxicilina 500 miligramos por 14 comprimidos, otro renglón, paracetamol 1 gramo por 50 comprimidos, por así decirlo. Siempre directamente una arriba de la otra. En general, no, casi ninguna obra social acepta más de 2 drogas en una misma receta, algunas aceptan hasta 3, pero en general no más de 2. Obviamente el diagnóstico, ¿para qué le receto yo esto al paciente? Y bueno, le receto porque tiene una angina bacteriana, una angina estreptocóxica, o tiene hipertensión arterial, o tiene diabetes o lo que sea. Si le puse 2 drogas diferentes que no son para la misma patología, no sé, enalapril para hipertensión y metformina para diabetes, te voy a poner enalapril, metformina, diagnóstico, hipertensión arterial, diabetes. Las 2 cosas, por supuesto. O hacerlo en talonario separado, también se puede hacer, por supuesto. La fecha, recuerden que la fecha de redacción en nuestro país de la receta es de 30 días, o sea, hoy es 17 de abril. Como son 30 días corridos, si no fue a comprarla hasta el 16 de mayo inclusive, el 17 de mayo ya es día 31, no sirve más. Entonces, eso también es fundamental y tenerlo presente. Perdón.
y la firma y sello, obviamente. La firma y sello del médico o la médica que esté haciendo la prescripción. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de venta de los medicamentos en Argentina? Las condiciones de venta, ahora las vamos a ver, son 5, y si bien estas no han variado, lo que varía es qué medicamento entra dentro de cada categoría. O sea, hay medicamentos que hace 2 años no eran de venta libre. Este gobierno ha decidido que algunos medicamentos pasen a ser de venta libre, por ejemplo, el paracetamol, que aunque parezca algo de todos los días, el paracetamol no era de venta libre, aunque uno iba a la farmacia y lo compraba igual sin receta y no estaba bien. No era de venta libre, ahora es de venta libre. Entonces uno sí puede ir y comprarlo sin receta. Lo mismo con, no sé, un protector gástrico como el omeprazol. Antes uno iba, lo pedía, se lo vendían, y aunque era de venta bajo receta y estaba mal que lo entregue, sucedía en muchos lugares, quizás en todos. Ahora uno puede ir y pedirlo así libremente porque no es más de venta bajo receta. Entonces, son los famosos venta libre, sin ningún tipo de control. Y fíjense que la ley es del año 64, tiene 62 años la ley, y según dice, la publicidad masiva de un medicamento está permitida siempre que no incite a la automedicación. Pero uno sabe que si te hacen una propaganda y Bayer publicita que la aspirineta previene 1 de cada 3 infartos, aunque no es tan así, porque previene 1 de cada 3 en determinada situación y frente a determinados factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero te lo venden así, y gente, mucha, toma la aspirineta sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de necesidad o prescripción médica. Y obviamente que un medicamento de venta libre, básicamente, ¿para qué se utiliza? Para automedicación. ¿Cierto? Puede ser una trampa a veces. Después está la famosa venta bajo receta, la más clásica, la venta bajo receta simple. La receta simple, como no se pide archivarla, no se presentan, solamente se utilizan en el caso de que exista lo que se llama un tercer pagador, es decir, una obra social, una prepaga. En esos casos, ahí sí la farmacia las guarda y las archiva, pero si no, no. O sea, yo le puedo recetar a un paciente de manera particular que compre un medicamento X, o si tiene OSDE, por decir algo, se lo receto por OSDE. ¿Cuál es la diferencia? Particular, si vale 10.000, le van a cobrar 10.000, o si le quiere hacer un descuento, no sé, por pago efectivo, lo que sea, le cobrará 8, 9, no sé, lo que sea. Pero si tiene OSDE y OSDE le cubre el 50% de la receta, el paciente nada más paga 5.000 pesos. No es que si el medicamento vale 10 y uno va a la farmacia paga 5, los otros 5 de algún lado al farmacéutico le tienen que llegar. Y eso se hace a través de la obra social de la prepaga. Entonces el farmacéutico necesita la receta para poder después, a fin de mes, decir, señores de OSDE, mire, vino tal, tal, tal paciente, acá le presento la receta, páguenme lo que me tienen que pagar. Así es como funciona el sistema. Alguien paga, salvo que uno quiera pagar de su bolsillo, sin presentar la obra social de manera particular, eso no queda en ningún lado. Nada más que eso, no sé qué fin tendría, pero bueno, esa es la realidad. Después está la famosa venta bajo receta archivada. Son aquellos medicamentos que se venden con receta por duplicado. Por ejemplo, la famosa benzodiazepina, el alprazolam, el clonazepam, los remedios para dormir. No son para narcóticos poderosos, pero sí, por ejemplo, algunos como el tramadol o la codeína. En estos casos, o los antidepresivos. En estos casos, ¿qué se hace? La receta con todos los parámetros que habíamos visto anteriormente, desde membrete, nombre y apellido, hora social, número afiliado, que tenga el RP, todo el cuerpo de la receta, el diagnóstico, la firma, el sello y la fecha. En la receta duplicada, todos los datos del paciente no son necesarios. Solamente tiene que tener los datos de la droga que uno prescribe, la fecha, firma y sello. ¿Por qué? Porque esa receta por duplicado es para un control de ANMAT, de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos. No tiene un fin de perseguir a ver quién es el que compra el alprazolam. Si usa el alprazolam, será la obra social el que le tendrá que pagar a la farmacia la diferencia de lo que el paciente pagó.
Pero no es ANMAT que quiere saber si Ezequiel Botero toma o no toma el prazolam. Entonces, es para un control de ver y estadísticamente cuánto se vende, si en algún lugar por ahí se vende más que lo que corresponde, si hay un médico que prescribe más que lo que debería corresponder. No es que van a haber un fin persecutorio contra ningún médico, también que quede claro eso, pero sí saber si a lo mejor alguna vez alguien está haciendo algo que no corresponde. Después también están los que son por recetario oficial triplicado, que son aquellos recetarios que son especiales, que se entregan en el colegio de médico, con registro de matrícula, ahora que está tan de moda lo que ocurrió con el tema del Propofol y el uso indebido por parte de unos anestesistas en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, esto porque fue un caso que salió a la luz porque alguien se murió, pero muchos medicamentos que son, por ejemplo, morfina para el tratamiento del dolor, para pacientes en estadios terminales de enfermedades avanzadas como los tumores, con metástasis, uno no puede ir y comprarlo una receta común y corriente. Tienen que ser médicos que estén legalmente autorizados, donde le dan unos recetarios especiales, que pueden ser de color rosado, color verde, que no le permite brindar un tratamiento más allá de los 10 días, porque muchas de estas drogas se utilizan como drogas de abuso, ya van a tener drogas de abuso más adelante. Fíjense que de hecho acá tengo mencionado el fentanilo, que fue una de las que saltó con todo esto de la famosa situación esta que ocurrió en Buenos Aires y faltante fentanilo en hospitales. Entonces, bueno, fíjense que son cosas que están muy controladas, muy supervisadas y que no la puede ni siquiera prescribir cualquiera. Yo no tengo esos recetarios y no puede y cualquiera pedirlo. Son determinadas especialidades los que están autorizadas a ir y solicitarlo. O jefe del servicio de terapia intensiva porque lo necesitan para los pacientes que están con sedación. O el director del hospital porque necesita para pacientes. No puede ir cualquier médico y pedirla así porque sí. Y por último, aquella que está prohibida, comercialización, producción, distribución, etcétera, etcétera, que son las famosas drogas de abuso, ¿no? La aclaración, está todo mencionado. Existe el apartado del uso de la marihuana con fines terapéuticos, el cannabis en realidad con fines terapéuticos, y bueno, eso ya son situaciones muy especiales que no entraría dentro de este punto. Ahora bien, en el año 2024, como yo le decía, hubo algunas modificaciones con respecto a la utilización de las recetas. Acá hubo una modificación en la ley esta tan vieja que ya tenía en ese momento 60 años y que obviamente como todo tiene que actualizarse, tiene que ayornarse y tiene estas cosas. Se van modificando. Primero que siempre cuando uno prescribe sigue siendo por nombre genérico, eso básicamente no ha cambiado. Sí se puede sugerirlo de la marca comercial, como yo les decía al principio. En los casos en los cuales uno consigne una marca comercial, el farmacéutico a pedido del consumidor tiene la obligación de cambiarla. O sea, yo puedo sugerir que compre tal amoxicilina, pero si el paciente dice, mire, ¿cuánto sale esta? Bueno, tiene una más barata, pero que sea igual, por supuesto, que sea la misma droga, la misma dosis, la misma cantidad de comprimido, la misma forma farmacéutica. O sea, no puede cambiar un comprimido por un jarabe, pero si son 500 miligramos por 14 comprimidos, puede cambiarlo por otra marca que para el paciente sea más económica y está obligado a hacerlo. O sea, no le puede decir no, tiene que llevarse esta porque su doctor le dijo que lleve esta. Además, que el farmacéutico es el único responsable y capacitado para hacerlo. Por lo menos en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, uno no puede ir y comprar en un kiosco. No están habilitados, o sea, hay una falta grave eso. Hay otros países, si alguno ha tenido la posibilidad de viajar, a veces en Estados Unidos uno lo puede comprar en un supermercado, los remedios. Bueno, acá no se puede, no existe eso, por lo menos al día de hoy. Y después también está el tema de la famosa receta electrónica. La receta electrónica suele utilizarse a veces con algunas aplicaciones de celular, que son muy buenas, muy cómodas. Otra en nuestro medio, que estoy hablando puntualmente acá de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con la página de la Asociación Médica, donde uno carga los datos de la receta y si un paciente que habitualmente toma algo, uno le puede repetir la receta
mes tras mes solamente haciendo clic en repetir, o sea, es muy cómodo, muy simple, muy sencillo, tanto para el paciente como para el médico, ¿sí? En todo caso, también se le devuelve electrónicamente la información al médico de si el paciente retiró la medicación, etcétera. Uy, perdón. ¿Qué son todo esto de las recetas digitales y o electrónicas? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? Que yo les venía diciendo. Primero que nada, yo les diría tener en cuenta de que esto es un documento legal, igual que si fuera la de papel clásica y común y corriente. Lo que tiene la ventaja es de que es un documento de que tiene firma electrónica, en el cual el paciente no tiene que andar con el papel, en el cual el paciente, yo se lo puedo decir, por ejemplo, de que yo atiendo pacientes que tienen PAMI. PAMI es una obra social que está en todo el país. Y me ha pasado con pacientes que, teniendo la receta hecha, estando de viaje, de vacaciones, me han contado que en Mar del Plata van a la farmacia en Mar del Plata y le entregan el medicamento. Porque no hay problema con jurisdicción, no hay problema con la obra social. Al ser electrónica no tienen ni que llevar el papel. Entonces, es algo que tiene una validez que alcanza todo el territorio nacional. Suele ser muy cómodo para los pacientes, pero no deja de ser un documento legal. Lo que le simplifica es el hecho de no tener que estar con el papel en la mano o de tener que pedirle al médico quizá que se la haga. Entonces, si uno sabe que es un paciente que tiene una patología crónica, que toma tal medicamento, que con ese medicamento está estable y a lo mejor no hace falta que venga todos los meses a que yo lo controle. A lo mejor le hago receta por 3 meses y el paciente va el 16 de abril, va el 16 de mayo y va el 16 de junio y cada mes en la farmacia retira el medicamento o el tratamiento que necesita. Y en este caso, cualquier farmacia o servicio de farmacia están obligados a administrar los medicamentos según lo que está prescrito en la receta. Que insisto, uno puede sugerir también en la electrónica nombres de fantasía de algún laboratorio, pero va a salir por nombre genérico siempre. Por lo cual, también, perdón, esta nueva ley y su reglamentación también aplica también a que hay, por ejemplo, los odontólogos capacitados a prescribir algunos medicamentos que antes no podían. Y también algunos profesionales de psicología también están habilitados a prescribir algunos medicamentos, cosa que antes no podían. El paciente iba al odontólogo, le decía al odontólogo, mire, usted tiene que tomar antibiótico. Bueno, tiene que ir al médico, pero el médico le prescribe un antibiótico. Ahora, por ejemplo, eso ya se ha modificado, cosa que es totalmente lógico y coherente, que si uno tiene que hacer un tratamiento, haga. Ahora, no pueden prescribir cualquier cosa. Ahora bien, las recetas digitales o electrónicas tienen que seguir algunos lineamientos. Primero, ser únicas. Tienen un número, un código de barra o un QR, algo que sea inalterable, que sea seguro y que no se pueda modificar de ninguna manera. Lo puede identificar tanto al profesional que la receta como al médico y al paciente. Garantiza la confidencialidad de los datos. De hecho, en las recetas electrónicas, yo, si le receto al paciente porque tiene una hipertensión arterial, en la farmacia no figura hipertensión arterial, sino que le figura el código de identificación CIE-10, un código internacional, que para hipertensión quizás no genere ninguna problemática al paciente, pero si quizás por disfunción eréctil le pueda llegar a molestar. Entonces, en esa manera también se mantiene más anonimizado todo. También, obviamente, que tiene que cumplir con lo que veníamos hablando, la prescripción por denominación genérica, etcétera. Y, como le decía antes, tiene una vigencia de 30 días en general. En algunos casos, algunos métodos de diagnóstico, por ejemplo, no sé, una ecografía, pueden ya tener 60 días. Algunas obras sociales, como PAMI, hago la referencia porque yo trabajo, tienen 150 días. Entonces yo le pedí al paciente que se haga un laboratorio y digo, mire, no, hágaselo dentro de 3 meses para ver cómo anda con este ajuste de medicamento. Y por más que yo se lo prescribo hoy y es electrónico y va a tener fecha el 17 de abril, el paciente puede ir en agosto y pasaron 4 meses y todavía está vigente. Los tratamientos crónicos, la receta electrónica, algunas horas sociales como PAMI permite hacer por 3 meses. No significa que retira los 3 meses juntos, sino que tiene que ir una vez por mes. Algunas como Yapos o PAC
hay que hacerle todos los meses, pero hay otra que permiten hacer para 6 meses. Entonces, por ejemplo, yo le prescribo a un paciente algo para hipertensión y le hago receta y va a salir abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No le van a dar todo junto, pero una vez por mes al paciente le llega el recordatorio al método que tenga registrado, el celular, para hacer un SMS o al correo electrónico, de que ya puede ir a la farmacia y retirar la medicación. Y ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de receta médica papel y receta médica electrónica. Esto es el famoso recetario membretado. Este es el recetario membretado del Hospital Italiano Rosario, donde yo también trabajo, donde están los datos del hospital arriba y abajo, donde está el famoso RP, y donde yo acá arriba, que estoy señalando con la flecha, pongo nombre y apellido del paciente, Ezequiel Botero, PAC, tal número afiliado, y acá pongo lo que voy a recetar, el diagnóstico, la fecha, la firma y el sello. Hay una aclaración. ¿Yo me puedo autorrecetar? Sí, por supuesto. Yo me puedo autorrecetar y no hay ningún inconveniente. Acá tengo un ejemplo de algo que veníamos hablando y que no cumple con las características de lo que yo les decía. Porque yo le puedo decir, a ver, acá tiene nombre y apellido del paciente, sí, pero fíjense que tiene un número de documento y una dirección y edad. ¿Por qué tiene número de documento, dirección, edad? Porque esto es un recetario en blanco, como verán, no tiene ningún tipo de membrete, pero que muchas veces se utilizan en los centros de salud, en los dispensarios, para los pacientes que allí se atiendan. De esa manera, como no es el paciente, fíjense que incluso está mal la confección, dice Alplax, no dice Alprazolam, dice, pareciera que dice comp o comprimido, pero no sé qué, acá abajo ni se entiende qué quiere decir. Sí se entendería que sería Alprazolam de 0,5 miligramos, por cuánto vaya Dios a ver. Pero bueno, esto en los centros de salud muchas veces se utiliza para saber a qué paciente se le dio, se deja registrado para que no haya un paciente que retire tampoco más que lo que corresponde y que de esa manera también acá no tiene todos los datos obligatorios que yo le decía, pero que al ser algo interno, es como que yo salgo del doctor y en la puerta al lado me dan la medicación, tampoco lleva todos esos requisitos porque el control termina siendo algo interno, como les decía. Acá tengo un ejemplo en un sanatorio, fíjense, con todo en un recetario adecuado, ¿no? El membrete con los datos arriba, los datos del paciente, todo esto es ficticio, obviamente. El RP, nombre genérico, amoxicilina. La potencia de la medicación, 875 miligramos. La forma farmacéutica, comprimido. La cantidad de comprimido, 14. Acá yo le podría poner entre paréntesis, como dije antes, Trifamox, amoxidal o lo que sea que le quiera poner. El diagnóstico, una faringoamigdalitis estreptocóxica, la fecha de la elaboración de receta y la firma y el sello del profesional actuante. Todo completito, completito, completito. Con esto no hay forma de que en la farmacia le digan, no, mire, yo no se lo puedo vender, que ahí está todo como corresponde. Así es una receta papel bien confeccionada. Así es como se tiene que hacer en papel. Y en nuestro medio, acá en la provincia de Santa Fe, siguen siendo válidas los dos métodos, papel y electrónica. De hecho, en algunas obras sociales, algunas prepagas, no están dentro del sistema de receta electrónica, con lo cual sí o sí hay que hacerlo de esta manera. Este es un recetario IAPOS. Fíjense, yo acá le borré el nombre y apellido del afiliado, pero es una receta electrónica hecha para un paciente o paciente, una, no me acuerdo. Está tachado de IAPOS, pero fíjense, sale el número afiliado, sale la fecha de la receta, cuál es el diagnóstico, ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la droga recetada? Telmisartán, comprimidos 40 miligramos por 28, un solo envase. Donde acá luego la farmacia sigue completando cuánto envase, cuánto sale, qué paga, pega los troqueles de la medicación y acá salen los datos míos. Botero Ezequiel Héctor, matrícula 16722, provincia de Santa Fe, y acá el afiliado firma y completa todo, ¿sí?
pero fíjense que tiene un QR para que se escanee, con lo cual esto, por más que se haga de manera electrónica, también tiene esa posibilidad de trazar y hacer un seguimiento de la misma y que no haya ningún inconveniente. Este es un ejemplo de una receta hecha con la página de Asociación Médica a través de la plataforma de ellos, de OSPAC, para una afiliada, fíjense que dice sexo femenino, de OSPAC, donde acá está el código QR, código de barra también, doble control, y acá figura quién sería el beneficiario, el número de afiliado, el número de documento, los datos y qué se le recetó. El genérico es betametasona, 0,6 miligramos, comprimido por 30 comprimidos, un envase. La marca comercial en este caso salió Corticaz. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá está la fecha, como verán, y los datos míos. O sea, no están en el orden de la hoja papel, pero está todo igual. Está nombre, apellido, obra social, afiliada, los datos del médico, el diagnóstico, la prescripción por genérico, la fecha, todo, 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 todo. Ya sea electrónico, yo lo descargué para ponerlo a modo de ejemplo, pero ni siquiera era necesario descargarlo. El afiliado va a la farmacia, presenta el carnet de la obra social, que encima ahora casi todas son con aplicación. Con el número de afiliado le sale automáticamente lo que tiene prescrito. Ni siquiera tiene que llevar este papel, ni hace falta. Esto es un ejemplo de una receta electrónica de PAMI. Fíjense, también la descargué para ponerla porque la hice yo. Acá le borré nombre y apellido del afiliado o afiliada. Fíjense que sale el número de beneficio, cuándo se hizo la receta, cuándo se vence, 30 días corrido. ¿Qué se le recetó? Espironolactona, trimebutina con simeticona. Fíjense que los diagnósticos salen con códigos. No sale, no dice como el otro bronquitis, sino que acá te dice un código directamente. Y dice firmado electrónicamente. ¿Por qué? Porque el paciente ni lo tiene que llevar esto. Y fíjense que acá tiene un triple código barra. El primero que es el de la receta, el segundo que es el número de afiliado del paciente y el tercero el del médico. O sea, tiene un triple control. Realmente si alguien quiere hacer algo que no corresponde, es poco probable que se pueda por todos los controles que tiene. Y fíjense que yo acá le puse cantidad recetada 1. Te permite hasta 2. Entonces, ¿qué pasa? Después se recortan los troqueles y realmente se le vendió 1, 2. El afiliado también tiene la posibilidad, en todas las obras sociales, que si le recetaron 2 medicamentos y por el motivo que sea quiere llevar uno solo, después va a quedar un solo troquel y pagará uno solo. Y no pasa nada, no es que no le sirve o se pierde la receta, sino que se puede utilizar de igual manera. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. No era tan largo, pero bastante